uno los lleva a la casa, pero los de la casa uno no los trae acá. La victoria final solamente será lograda ya que los trabajadores vuelvan a cantar cuando trabajen. Bueno, vamos a desarrollar el tema de la Ley 19.587, ley sancionada en 1972, y que es una de las leyes principales en el tema de la prevención de los daños del trabajo. En materia de prevención, por lo tanto, corresponde señalar inicialmente que lo importante va a ser tratar el tema antes de producirse el daño. Cuando se produce un daño, poco importa lo que se pudo haber hecho para evitarlo. En este sentido, esta regla general también se aplica a los daños derivados del trabajo, con lo cual, y sobre todo si pensamos que cuando hablamos de daño en el trabajo estamos hablando nada más ni nada menos que de la salud y del estado y de la pérdida de la capacidad laborativa de una persona, cuando no la muerte, evidentemente el prevenir ese daño es algo que se torna absolutamente vital, importantísimo y principal en la materia. Por ello, y así responde a nivel ya internacional, y la Argentina no escapa a esas consideraciones, en materia de higiene y seguridad, hoy ya el tema pasa por la prevención esencialmente antes que la reparación. Esto históricamente fue diferente, era la reparación lo que inicialmente se desarrolló porque se trabajó sobre el accidente, sobre el daño ya producido. Razones desde filosóficas hasta económicas importan a la hora de tratar del tema de la prevención de los daños en la salud. Y la prevención precisamente va a pasar por eliminar o disminuir ¿qué cosa? Los riesgos en el daño de la salud de una persona por el solo hecho de trabajar. La más actualizado es hablar de daños en la salud del trabajador como un término mucho más amplio que hablar de daños provocados por las incapacidades, los accidentes y las enfermedades profesionales, términos que tienen más que ver con la reparación, en todo caso se relacionan más hacia la reparación que a lo que estamos refiriéndonos como es la prevención. La prevención, desde ya puede haber accidentes que en realidad son las causas del daño, como por ejemplo la muerte de un trabajador. De modo tal que el término, cuando hablamos de prevención, es riesgos en la salud del trabajador, como una terminología más actual en la materia. ¿Y qué estamos hablando cuando decimos riesgo? Riesgo es la posibilidad de que se produzca, o sea, el peligro, la posibilidad de que se produzca un daño en la salud de un trabajador, por el hecho justamente de trabajar. Ese nivel de riesgo uno lo va a poder medir en función de la probabilidad de que ocurra ese daño o de la magnitud del daño que pueda llegar a producir, de tal modo que la prevención es, en definitiva, toda aquella política, medidas y obligaciones tendientes a la eliminación o la disminución del riesgo laboral. Visto así, la prevención es una obligación genérica que abarca a una multiplicidad de actores. Fundamentalmente vamos a encontrar al empleador, pero también están obligados en esta obligación de prevenir los riesgos laborales, ya sean los trabajadores, las aseguradoras, hasta también los que crean los establecimientos, las fábricas, los fabricantes de las herramientas y de los elementos de trabajo. Pero fundamentalmente cuando hablamos de prevención y vemos que está justamente destinada a un grupo social como es el grupo de trabajadores, evidentemente hay un obligado fundamental que no se puede discutir y que aparece en primera escena como es el Estado. El Estado como facultad indelegable de tratar de regular la materia y también con una potestad de poder sancionar los incumplimientos en materia de prevención. Podríamos decir que es el aspecto público y no olvidarnos de ello, o sea, es el Estado el titular de la potestad de tener a cargo la prevención de los riesgos en el trabajo, protegiendo así a los trabajadores como un sector de la sociedad y desde importando ello, poniendo en juego el interés público en ello. Pero cuando hablamos en el ámbito privado, en el derecho privado,
aparece entonces ahí sí la consideración del contrato de trabajo, y en él es importante individualizar claramente quién es el primario y principal responsable en la prevención de los riesgos del trabajo. Quiero señalar también que cuando hablamos del Estado como fundamental obligado en dirigir políticas tendientes a la prevención, esto internacionalmente ya ha sido dispuesto y en las recomendaciones de la OIT así ya lo enuncian, marcando esta cuestión de ser el Estado el protagonista principal en la prevención. Volviendo entonces a lo que decía en el área del derecho privado particularmente, encontramos ahí el tema de la prevención en manos y en cabeza del empleador, obligado en la legislación argentina, obligado primario y principal de esta obligación. ¿Y por qué esto es así? El empleador es el obligado principal porque es quien ejerce poder de organización. Si nosotros decimos que prevenir riesgos es, en definitiva, eliminar aquellos lugares no sanos, o sea, aquellos lugares que enferman, o lugares no seguros, aquellos lugares que accidentan, quien tiene el poder de modificar esa situación, de mejorarla, de instalarlo y de organizarla, es definitivamente quien debe ser responsable. Y esto es el empleador, que es quien ejerce este poder de organización. También porque en última instancia es el empleador el que se beneficia con este riesgo laboral. En todo caso, de correr ese riesgo es el que se está beneficiando. Estos son un poco los fundamentos de por qué es obligado principal, más allá de que en la legislación así está recetado, y vamos entonces ya de lleno a la norma que nos incluye, que hoy vamos a desarrollar, como es la Ley de Higiene y Seguridad. 19.587, sancionada en el año 1972, una